Hola queridos estudiantes del séptimo básico, espero que estén súper bien. Les mando un abrazo apretado a cada uno de ustedes y quisiera contarles desde la comodidad de mi hogar que en la clase de hoy vamos a retroalimentar las actividades que les envié la semana pasada, cuyo objetivo era analizar narraciones leídas para profundizar en su comprensión. ¿Qué tipo de textos leímos nosotros? Fue un mito y también leímos un fragmento de una novela. Presten atención porque a continuación vamos a revisar la guía. Bueno, acá nos encontramos con nuestra guía de aprendizaje y el primer texto que nos corresponde leer es un mito, ¿ya? Vamos a leerlo todos juntos para poder luego desarrollar las actividades. Pegaso era un caballo con alas que nació de la sangre de la gorgona Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Se dice que al poco tiempo de nacer dio una cos, vamos al vocabulario, golpe que propinan las bestias con las patas, una patada. Entonces dio una patada en una roca del monte y en ese lugar surgió una fuente que sirvió de inspiración a los dioses. Por tal motivo, desde entonces, las musas lo cuidaban y alimentaban en invierno, cuando no tenía hierba para comer. Como era un caballo mágico, muchos hombres querían tenerlo, pero ninguno podía atraparlo. Solamente Belerofonte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturarlo. La diosa le regaló unas bridas, que es brida, vamos abajo, frenos de riendas y correas para sujetar a los caballos por la cabeza. Entonces le regaló estas riendas de oro con las que sería fácil domar a Pegaso. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido de Pegaso. Lo encontró pastando tranquilamente y cuando se le acercó, el caballo mágico se dejó montar sin resistirse e incluso le ayudó a ganar batallas importantes. El príncipe se volvió muy orgulloso y se paseaba montado en Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte Olimpo y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo castigó haciendo que una mosca picara a Pegaso, lo que produjo que tirara a Belerofonte al suelo desde lo alto del monte. Desde entonces, Belerofonte anda solo por el mundo, rechazado por los dioses, sin poder hablar con nadie. Pegaso se quedó a vivir en el monte Olimpo, ayudando a Zeus a llevar sus rayos. En agradecimiento, el dios lo convirtió en la constelación de Pegaso, aquella que todas las noches nos mira desde el cielo. Recordar que una de las características principales de los relatos mitológicos es darle una explicación a un suceso. En este caso está dándole la explicación de por qué, de cómo se creó esta constelación que fue llamada Pegaso. Ya tiene sus personajes que son dioses, son seres sobrenaturales y predominan los hechos fantásticos. Vamos con las preguntas. A partir de lo narrado en el relato, ¿por qué las musas cuidaban tanto a Pegaso? Deben deducir. ¿Le tenían miedo? No decía en el texto. Porque obedecían órdenes, nadie las mandaba a cuidar a Pegaso. Porque era un animal muy débil, no, todo lo contrario. Porque tenía un poder especial. Decía que en ese lugar surgió una fuente de inspiración de los dioses. Por tal motivo, y desde entonces las musas lo cuidaban y lo alimentaban, porque tenía características que eran especiales. 2. ¿Por qué Zeus castigó a Belerofonte? Y esto tenemos que identificar la causa de la acción de Zeus. ¿Ya? ¿Qué hizo el personaje para que Zeus lo castigara? Y fue porque Belerofonte llegó hasta el monte Olimpo. A partir de lo narrado, ¿qué caracteriza a Belerofonte?
Aquí deben describir la característica principal de un personaje de acuerdo a sus actitudes y reacciones, es decir, de acuerdo a lo que nosotros pudimos leer. Gratitud, no, porque no estaba agradecido con nadie. Valentía no era la característica principal, rebeldía tampoco, sino que más bien vanidad, porque en el texto, en un momento dice que se volvió muy orgulloso y se paseaba montado en Pegaso diciendo que podía volar como los dioses y se atrevió a subir al monte Olimpo, entonces se volvió muy vanidoso. 4. ¿Cuál fue el mayor error de Belerofonte? Acá tenemos que elaborar una conclusión sobre lo que leímos a partir de la información del texto y de nuestra experiencia. Y el mayor error, que sería lo que generó el problema al final para el personaje, fue haber atrapado a Pegaso, ya que si no lo hubiera atrapado, no se hubiera quedado solo, ¿cierto? 5. A partir del relato, ¿cómo eran los dioses? Acá debíamos caracterizar a los personajes de este mito de acuerdo con sus actitudes, y los dioses eran autoritarios porque las personas como del mundo real debían hacer todo lo que los dioses decían, si no eran castigados. Imagínense cómo le pasó al personaje que Zeus, como era el padre de todos los dioses, lo castigó y lo dejó solo por el mundo. Ningún dios lo quería con él y no pudo hablar con nadie. Entonces los dioses tomaban decisiones muy autoritarias. 6. ¿Cuál es el sentido de la palabra destacada en el fragmento? Se dice que al poco tiempo de nacer dio una coz en una roca del monte y en ese lugar surgió una fuente que sirvió de inspiración a los dioses. Está ennegrecida la palabra surgió. Proponen el posible significado, ¿ya? Y surgir, el significado, o sea, la palabra que más le correspondería sin cambiar el sentido del texto sería nació una fuente. Hagamos un stop en nuestras preguntas porque antes de responder la siguiente debemos observar este video. Hola amiguitos, en el vídeo de hoy vamos a ver lo que son las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Lo primero que tenemos que saber es que las palabras están formadas por sílabas y que las sílabas son un conjunto de sonidos que se pronuncian en el mismo golpe de voz. La sílaba que se pronuncia con mayor golpe de voz es la sílaba tónica, mientras que el resto de sílabas se llaman sílabas átonas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de sílabas tónicas y átonas. Por ejemplo, en la palabra amistad, la sílaba tónica es ta, mientras que las anteriores son las sílabas átonas. En la palabra colegio, la sílaba tónica es le, mientras que las sílabas co y gio son las sílabas átonas. Colegio. En la palabra pájaro, la sílaba tónica es pa, mientras que las otras dos son las sílabas átonas. Pájaro. Cuando tenemos una palabra separada en sílabas, tenemos que tener en cuenta qué posición ocupa cada una. Por ejemplo, la palabra ordenador tiene 4 sílabas: or, de, na, dor. Dor es la última sílaba, na la penúltima y de la antepenúltima. Dependiendo de la posición que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas, llanas o esdrújulas.
En las palabras agudas, la sílaba tónica es la última sílaba. Por ejemplo, en la palabra tiburón, la sílaba tónica es la última. Ti-bu-rón. En las palabras llanas, la sílaba tónica es la penúltima sílaba. Por ejemplo, en la palabra lápiz, la sílaba tónica es la penúltima, que es la. Lápiz. En las palabras esdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba. Recordad siempre empezar a contar las sílabas por el final. Por ejemplo, en la palabra brújula, la antepenúltima sílaba es bru. Brújula. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y sobre todo, suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto, amiguitos! Ahora sí, podemos continuar con la pregunta número 7, que dice, ¿cuál de las palabras destacadas lleva tilde porque es aguda terminada en vocal? Y de todas, la única palabra que es aguda es pidió, ya que se acentúa en la última sílaba. Vamos con el siguiente texto. Serían cerca de las 6 de aquella mañana de mayo, cuando Dick entraba a caballo por los pantanos de regreso a su casa. Azul y despejado estaba el cielo, soplaba alegre y ruidoso el viento. Giraban las aspas. ¿Qué es aspas? Nos vamos al vocabulario. Es un aparato giratorio que mueve la máquina de los molinos de viento. Entonces giraba las aspas de los molinos y los sauces, esparcidos por todo el pantano, ondulaban blanqueando como un campo de trigo. La noche entera había pasado Dick sobre la silla de su caballo y, sin embargo, se sentía sano de cuerpo y con el corazón animoso, por lo que cabalgaba alegremente. Descendía el camino hasta ir a hundirse en el pantano y perdió de vista las sierras. ¿Qué es sierras? Alineación de montañas con cimas no muy altas. Las sierras vecinas, exceptuando el molino de viento de Ketley. En la cima, parte más alta de la montaña, de la colina que a su espalda quedaba, y allí lejos frente a él, la parte alta del bosque de Tunstall. A derecha e izquierda se extendían grandes y rumorosos cañaverales mezclados con sauces, lagunas cuyas aguas agitaba el viento y traidoras ciénagas, verdes como esmeraldas, ofreciéndose tentadoras al viajero para perderle. Conducía el sendero casi en línea recta, a través del pantano. Databa de larga fecha el camino, pues sus cimientos lo echaron los ejércitos romanos, mas con el transcurso del tiempo se hundió gran parte del sendero y de trecho en trecho cientos de metros se hallaban sumergidos bajo las estancadas aguas del pantano. A cosa de una milla de Ketley, Dick tropezó con una de esas lagunas que interceptaban el camino real, en un sitio en que los cañaverales y sauces crecían desparramados cual diminutos islotes, produciendo confusión al viajero. La brecha, rotura, resquicio o abertura en el paisaje era sumamente extensa y en aquel lugar un forastero desconocedor de aquellos parajes podía extraviarse, por lo cual Dick recordó, aterrado, al muchacho a quien tan a la ligera había encaminado hacia aquel sitio. En cuanto a él, le bastó dirigir una mirada hacia atrás sobre las aspas del molino que se movían cual manchas negras sobre el azul del cielo, y otra hacia adelante
sobre las elevadas cimas del bosque de Tunstall para orientarse y continuar en línea recta a través de las aguas que lamían las rodillas de su caballo, que él dirigía con la misma seguridad que si marchara por el camino real. A mitad de camino de aquel paso difícil, cuando ya vislumbraba el camino seco que se elevaba en la orilla opuesta, sintió a la derecha ruido de chapoteo sobre el agua y pudo ver a un caballo tordo que tiene el pelo mezclado de negro y blanco, hundido en el barro hasta la cincha. Cincha es la faja con que se asegura la silla o la montura, y luchando aún con espasmódicos movimientos por salir de él. Instantáneamente, como si el noble bruto hubiese adivinado la proximidad de auxilio, comenzó a relinchar de forma conmovedora. Giraban sus ojos inyectados en sangre, locos de terror, mientras se revolcaba en el cenagal, el lugar lleno de lodo blando. Verdaderas nubes de insectos se elevaban del mismo, zumbando sordamente en el aire. Ah, ¿y el muchacho?, pensó Dick. ¿Habrá perecido? Este es su caballo, sin duda. Valeroso animal. No, compañero, si tan lastimosamente clamas, haré cuanto pueda hacer un hombre por ti. No has de quedarte ahí, hundiéndote pulgada a pulgada. Este es un fragmento de una novela que se llama La Flecha Negra y está escrito por este autor que se llama Robert Louis Stevenson y también es un texto que está sacado de su prueba de diagnóstico. Vamos a las preguntas. ¿Qué recurso utiliza el narrador para describir a los sauces en el primer párrafo del relato? Vamos hacia arriba. Dice, ya, busquemos sauces. Serían cerca de las 6 de aquella mañana, cuando Dick entraba a caballo. Y los sauces, esparcidos por todo el pantano, ondulaban blanqueando como un campo de trigo. Tenemos incluso la palabra como, que nos indica que el autor está haciendo una comparación. Sería la C, la respuesta correcta. 9. Cuando Dick tropezó con la laguna, ¿por qué razón recordó a un muchacho? ¿Porque en ese lugar se habían conocido? No. ¿Porque en ese lugar encontró su caballo? Puede ser. ¿Porque el lugar le pareció muy peligroso? Porque el joven había muerto en ese lugar. Ya, acá el Dick, cuando se tropezó con la laguna, recordó al muchacho porque más arriba dice, tropezó con una de esas lagunas que interceptaban el camino real, ¿ya? Y la brecha era sumamente extensa y en aquel lugar un forastero desconocedor podía extraviarse, por lo cual Dick recordó aterrado al muchacho a quien tan a la ligera había encaminado hacia aquel sitio. ¿Ya? Ahí está, ustedes tenían que inferir. Le pareció muy peligroso para una persona que iba por ese camino y que no lo conocía. Eso fue antes de encontrar su caballo. 10. ¿Cómo reaccionó Dick al ver las dificultades del trayecto? Describir la reacción del personaje. Él reaccionó con confianza, ya que de hecho en el fragmento dice que él se encuentra como con una especie de laguna y él mira hacia atrás y ve las aspas del molino, mira hacia adelante, ve las montañas y se siente muy confiado de que sigue caminando en línea recta. Eso se menciona incluso en el texto. 11. A partir de sus acciones, ¿cómo es Dick? Hábil y solidario, ¿ya? Hábil porque él tiene las habilidades para poder ubicarse en el camino, ¿cierto? Para poder guiar a su caballo. Y solidario porque él se detiene para poder ayudar al caballo. Dice que haría todo lo que podía hacer un hombre para poder sacarlo de allí. Hay que caracterizarlo de acuerdo a sus actitudes. Y 12. ¿Qué sentimiento embarga al Dick a ver el caballo hundiéndose? ¿Alivio
no le produce alivio. Inquietud le produce porque ignora el destino del dueño del animal. ¿Por qué? Porque si un caballo estaba allí hundiéndose, era porque alguien llevaba a ese caballo. Sin embargo, no estaba la persona. Entonces eso le producía mucha inquietud porque no sabía lo que había sucedido con esta persona. Seguramente se había hundido en el lodo. Acá está su hojita de respuestas. Tienen que ennegrecer el círculo y yo les voy a revisar sus respuestas y van a tener la nota que les corresponda de manera formativa. Eso sería todo por esta clase. Muchas gracias por ver el video y si tienen alguna duda o consulta, escríbanme al correo que les dejo en pantalla. Besitos.